Buenos días familia, en el programa de hoy vamos a hablar sobre la nueva portada de la revista Time. La revista Time, así como la revista The Economist, son obviamente de la élite satánica de la raza de víboras, por lo tanto incluyen lo que llamamos programación predictiva y primado negativo, tanto la Time como The Economist. Esta última portada se llama o está titulada Trump's Next Move o el próximo movimiento de Trump. No es una imagen casual, obviamente, no es tampoco meramente informativa. Es una construcción simbólica cuidadosamente diseñada para transmitir un mensaje muy profundo sobre el momento histórico y geopolítico que está viviendo el mundo. Todo acá en la imagen habla de poder, de estrategia y de una partida que ya está en curso. Lo vemos allí a Donald, está sentado frente a un tablero de ajedrez, un símbolo universal del pensamiento estratégico, y lo primero que nos salta a la vista obviamente es el tablero, ¿no? El patrón cuadriculado blanco y negro, que no solamente nos remite al patrón cuadriculado masónico que tantas veces hemos hablado de sociedades secretas, sino también a la dualidad de blanco y negro, es decir, el bien y el mal, esta dimensión y la otra dimensión, y también en lo que tiene que ver con, digamos así, lo geopolítico, la élite de Oriente y la élite de Occidente. También el juego ajedrez de por sí es un juego que tiene una simbología muy importante en sociedades secretas. El ajedrez en ocultismo y en sociedades secretas, el simbolismo del juego de ajedrez, no representa un diálogo ni tampoco un consenso. Se representa cálculo, representa sacrificio, dominación del adversario. Y acá estamos viendo, miren la cara de Donald, ¿no? El tablero se convierte en una metáfora del mundo. Estamos hablando de que no es en sí un tablero de ajedrez, es el mundo y la agenda y la élite de Oriente versus la élite de Occidente y los 8.000 millones de personas que están en juego. Así que, como les digo, acá el tablero es una metáfora del mundo. Las piezas representan a las naciones, los países, pero también los bloques de poder y los intereses globales. Donald no está observando el juego. Vemos que él está dirigiendo. Él es quien mueve las piezas. Claro que la atención central está en su mano. Vemos su mano derecha extendida hacia el tablero, avanzando una pieza. La mano es el verdadero punto focal de la imagen, y simboliza poder. La mano que actúa representa autoridad, representa decisión, un control directo. Vemos que allí no tiene dudas, no tiene pausas, no hay reflexiones. Y el mensaje que nos quiere transmitir la revista es bastante evidente. Las decisiones ya no están en el plano de la intención, sino de la ejecución, es decir, algo que está siendo puesto en marcha. Vemos que la pieza que está moviendo no es blanca ni tampoco negra, es dorada. Y este detalle es sumamente importante. Recordemos lo que yo he puesto en, por ejemplo, los libros de mi autoría, la trilogía Raza de Víboras, donde hablamos no solo del origen de la élite de Oriente versus la élite de Occidente, sino los simbolismos, ¿no? Los colores que también se utilizan, el blanco y el negro en cuanto a cuadriculado o patrón cuadriculado de ajedrez, sino también el rojo y el azul. Y en este claro también el dorado es digamos así, un color muy importante para la raza de víboras, porque simboliza los linajes, simboliza el poder supremo, simboliza la hegemonía, la riqueza, los recursos estratégicos y todo aquello que está por encima de las reglas comunes. Al no pertenecer a ninguno de los dos bandos clásicos del tablero, ni blanco ni negro, el movimiento que se está realizando no responde a una lógica moral ni ideológica tradicional, sino una agenda superior basada en intereses estratégicos. No se trata de amigos o de enemigos, sino de utilidad y de dominio. Esta pieza dorada que está moviendo Donald Trump
Significa que esto tiene que ver básicamente con la instauración del gobierno mundial tiránico y el dorado es el color, como les dije, de los linajes híbridos, pero también de la corona, también del poder, también representando el oro. Acá nos está diciendo claramente que está trabajando para traer al anticristo, para que asuma su puesto de poder y de dominio. Volviendo al tablero, bueno, el tablero, el patrón cuadriculado blanco y negro, el tablero estrictamente blanco y negro, está reforzando además la idea de un mundo que, está volcado más hacia esta polarización, ¿no? Bloques bien definidos, una zona binaria sin zonas grises, que, sería obviamente de un lado la élite de Oriente, del otro lado la élite de Occidente. Cada casilla es una posición que tiene que ser ocupada, tiene que ser defendida o conquistada. Y esto alude a una neutralidad que ya no está existiendo, una neutralidad que ya no es posible. O estás con la élite de Oriente o estás con la de Occidente. Quien no elige un lugar en el tablero va a ser desplazado y eliminado. El rostro de Donald. Bueno, el rostro de Donald es un rostro que dice mucho en cuanto a su impertérrito, ¿no? Es un rostro frío, serio, carente de emoción. Vemos que no hay sonrisa, no hay ira, no hay rabia, no hay gestos exagerados. Y todo esto nos transmite justamente esto, ¿no? La frialdad de la raza de víboras, esta expresión que transmite cálculo, autocontrol, determinación. La revista Time no lo está presentando como un político emocional o impulsivo, lo está presentando como un estratega consciente del peso de sus movimientos. Es la imagen de alguien que entiende que cada jugada genera consecuencias y que está dispuesto a asumirlas. También está el fondo. Allá atrás vemos un fondo gris, vacío, difuso, añadiendo una capa adicional de significado, representando la incertidumbre global, ¿no? La falta de horizontes claros, la sensación de que el mundo está en una niebla densa, donde no hay certezas, donde no hay estabilidad, y en medio de todo ese vacío, una figura emerge como la que toma decisiones. El mensaje es bastante claro, ¿no? Aunque el futuro es incierto, alguien ya está actuando dentro de ese caos. Y después el título es Next Move, próximo movimiento. Termina de sellar la narrativa que hablamos, no se hablan de planes, no vemos promesas ni visiones de paz. Habla de un movimiento, de una jugada. Un movimiento que siempre implica respuesta, reacción, conflicto, escalada. El lenguaje entonces no es diplomático, es propio de una confrontación estratégica y la revista lo que sugiere es que no estamos en el inicio de la partida, sino en una fase avanzada, donde cada acción puede alterar el equilibrio global. En conjunto, si tuviéramos que hablar de qué es lo que nos transmite la portada, nos transmite una idea poderosa y perturbadora al mismo tiempo, que el mundo ha entrado en una etapa donde las decisiones estratégicas ya no son teóricas, sino reales, donde la paz deja de ser el eje central del discurso y la geopolítica vuelve a entenderse como un juego de poder, de sacrificios y de dominio. Acá Time no está apuntando a Donald ni como héroe ni como villano, sino como el actor central de una partida peligrosa en la que el próximo movimiento puede redefinir el destino de prácticamente 8.000 millones de personas. Si tuviéramos que analizar esta portada a la luz de un lenguaje profético o a la luz de los acontecimientos del fin, realmente adquiere incluso una profundidad mayor, ¿no? Porque la palabra de Dios hemos visto en tantas oportunidades, específicamente en los libros de Daniel, de Ezequiel, el propio Mateo 24, Apocalipsis, utiliza imágenes bastante parecidas para describir los tiempos finales, cuando el poder mundial se va a concentrar, las naciones van a ser movidas como piezas y el mundo entra en una etapa de decisiones irreversibles. Inclusive yo lo hablé en un programa en Patreon donde especificaba, ¿no? Hacía como un tipo de raconto, como un tipo de resumen de todo lo que habíamos visto en cuanto a
este tiempo de tribulación, de premarca, donde obedeces o no comes. Yo creo que ese era el título. Tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? El tablero de ajedrez, esto que remite directamente a la idea bíblica de que los reinos de la tierra no actúan de manera aislada, sino parte de un escenario mayor. Por ejemplo, Daniel 2 y Daniel 7 muestran imperios que se levantan y caen conforme a un orden permitido por Dios, aunque claro, siempre impulsado por la ambición de la raza de víboras. En este sentido, el tablero representaría el teatro del mundo, donde los reinos son posicionados, removidos, sacrificados, y es la misma escritura la que afirma que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien quiere, aun cuando los gobernantes creen tener el control absoluto. Eso con respecto a tablero, pero después está en una escena bastante marcada allí la mano, ¿no? Esta mano que yo ya la analicé, pero ahora la vamos a ver en un contexto del Apocalipsis. Bueno, esta mano que mueve la pieza conecta con un concepto central del Apocalipsis, el tiempo de la acción, que ya estamos en tribulación, no es un periodo de advertencias, es un periodo de ejecución. Apocalipsis 17 describe a reyes que por una hora recibirán autoridad y que actuarán de manera coordinada, entregando su poder a una estructura mayor. Bueno, todo este gesto de mover una pieza nos está diciendo que el reloj profético está avanzando, que el mundo ha entrado en una fase donde las decisiones políticas tienen consecuencias espirituales profundas. La pieza dorada, si la analizamos desde un punto de vista del Apocalipsis, también es importante, porque yo les hablaba de los linajes, pero el oro en la Biblia simboliza gloria y corrupción. Sí, corrupción cuando se separa de Dios. Por ejemplo, el becerro de oro en Éxodo, la estatua de oro en Daniel 3, Babilonia adornada de oro en Apocalipsis 17 y 18 muestran un poder que se reviste de esplendor para ocultar algo satánico, que es la idolatría, la soberbia y el dominio. Y que esta pieza no sea ni blanca ni negra sugiere algo que trasciende algo de los bandos tradicionales, que es la alineación con la figura de este poder global híbrido, ni completamente político, ni meramente espiritual, una mezcla de los dos. Así como describe Apocalipsis el sistema de la bestia, es decir, nos estaría revelando algo muy importante. El rostro serio y sin emoción de Donald recuerda el perfil de gobernante profetizado que actúa con frialdad y cálculo. Daniel 8 habla de un rey entendido en enigmas, que no gobernará por fuerza únicamente, sino por astucia. Atención a todo esto, ¿eh? ¿Quién es Donald? ¿Quién es Donald? Mateo 24 advierte que los tiempos finales no van a estar marcados solamente por guerras, sino por engaño estratégico, por pactos, falsas seguridades y movimientos cuidadosamente planeados. Y finalmente el fondo gris y nebuloso, que conecta con el lenguaje bíblico de confusión, de tinieblas previas al desenlace final. Jesucristo nos dijo que antes del fin habría angustia de las naciones, perplejidad y temor. La niebla simboliza un mundo sin dirección espiritual, donde la verdad se diluye y donde las decisiones se toman en medio de incertidumbre, mientras el poder se concentra en manos de la élite de Oriente y la élite de Occidente. Así que desde una perspectiva apocalíptica, esta portada no señala necesariamente a una persona como cumplimiento directo de la profecía, pero sí refleja el espíritu del tiempo. Está reflejando el espíritu del anticristo, un mundo gobernado por estrategia, por control, por cálculos fríos, concentración de poder. Un escenario donde las naciones se mueven como piezas y donde la paz deja de ser el centro del discurso para dar lugar a la seguridad, al dominio y a la supervivencia. La Escritura nos advierte que en los últimos tiempos muchos dirán paz y seguridad, y entonces vendrá destrucción repentina. Bueno, la portada Time parece resonar con esa advertencia, porque no está mostrando una paz verdadera, está mostrando una estrategia, no está mostrando esperanza, está mostrando poder, no está mostrando consenso, sino jugadas estratégicas. Así que esta imagen, en este sentido,
funcionaría casi como una parábola visual moderna, ¿no? El mundo como tablero, los líderes como jugadores visibles y detrás de todo una dimensión espiritual invisible donde se libra la verdadera batalla. Para nosotros, como lectores con discernimiento bíblico, el mensaje es sumamente claro. No estamos solo observando política internacional, estamos presenciando el avance de una etapa profética donde cada movimiento acerca al mundo a un clímax anunciado desde hace muchos siglos. Y como siempre nos recuerda la Biblia, aunque los hombres muevan las piezas, Dios sigue siendo el soberano final del tablero. Y esto es lo más importante, esa es la esperanza que permanece incluso en medio de todo este lenguaje apocalíptico. Me pareció muy interesante analizar esta portada a la luz de lo que es, los acontecimientos políticos y geopolíticos y por otro lado hacer un análisis en lo que tiene que ver con la escritura y el apocalipsis. Si se me ha pasado algo, que generalmente siempre se me pasa algo, ustedes me lo van colocando allí en la cajita de comentarios. Nos vemos si Dios quiere en un próximo programa. Dios los bendiga, familia. Chau, chau.